Wallenstein poseía suficiente sentido político para comprender que Suecia era el mayor obstáculo a sus proyectos de dominación alemana en el Báltico. Para evitar que Cristian IV, despechado por su derrota, se echara en brazos del rey de Suecia, Gustavo Adolfo II, Wallenstein aconsejó al emperador que ofreciera al vencido una paz sin pérdidas territoriales, a condición de que no se inmiscuyera nunca más en los asuntos del imperio. Entonces Cristian no podría hacer otra cosa que aceptar agradecido, puesto que en Viena proyectaban ya arrebatarle Holstein, Schwerin y Jutlandia, y obligarlo a prohibir el paso por el Sund a todos los barcos enemigos del emperador. Gustavo Adolfo fracasó en todas sus tentativas para persuadir a Cristian IV de que firmara un tratado con Suecia. Ocurrió todo lo contrario. En 1629 Cristian firmaba la paz con el emperador, terminando así el llamado período danés de aquella guerra. El edicto de restitución. Fernando y los católicos se hicieron de este modo dueños de toda Alemania. Desde la época de los Hohenstaufen, ningún emperador alemán había logrado alcanzar tanto poder como Fernando II, que aprovechó la euforia de sus propias victorias y de los triunfos de los ejércitos católicos para promulgar el famoso edicto de restitución, en virtud del cual todos los bienes de la Iglesia secularizados por los protestantes con posterioridad al edicto de Passau, 1552, debían de ser devueltos a la Iglesia. El edicto de restitución estuvo a punto de convertirse en una catástrofe para el protestantismo alemán, pero en el campo católico estallaron graves disturbios. Las tropas de Wallenstein se habían hecho odiosas en todas partes por la cínica manera como explotaban las regiones por donde atravesaban y aquellas en que se establecían. Además, los príncipes alemanes temían que el emperador adquiriera un poder absoluto en la totalidad del imperio con ayuda de Wallenstein. La magistral diplomacia de Richelieu aumentaba todavía más la preocupación de todos. Los agentes del cardenal, y en especial el sagaz padre José, excitaban la oposición contra el emperador. Un pobre capuchino ha desconcertado mis planes, decía el emperador refiriéndose al padre José. El pérfido ha sabido meter en su capucha 6 bonetes de lectores. Pero el capuchino hizo más todavía, pues había negociado la alianza de Luis XIII con Gustavo Adolfo de Suecia. Resultaba además paradojal, aunque sorprendente, que la política del Papa Urbano VIII apuntara en la misma dirección. El miedo a un imperio excesivamente poderoso obsesionaba a los papas desde hacía siglos. En la dieta de Ratisbona, Regensburg, de 1630 resonaron quejas contra el azote que quiere a los alemanes. Por doquier se pedía a gritos la destitución de Wallenstein. El emperador terminó por ceder ante las exigencias de los príncipes electores y lo privó del mando. No obstante, en tan penosas circunstancias, Fernando procuró tratar con los mayores miramientos a aquel general a quien el imperio tanto debía. Encargó a algunos amigos de Wallenstein que le anunciaran con delicadeza su destitución. El duque recibió la noticia con mayor tranquilidad que la esperada. Había estado al corriente de la atmósfera hostil que reinaba en la dieta desde hacía ya tiempo. Se lo dijo a los enviados de Viena. Había leído en las estrellas que el espíritu del príncipe elector de Baviera gobernaba el alma del emperador. Poco después, Wallenstein, solitario, enfermo de orgullo, reprimido, se sumió en la más profunda melancolía. El período sueco. Gustavo Adolfo. Los suecos entran en escena. Al ser destituido Wallenstein en 1630, todas las fuerzas alemanas católicas, todas las fuerzas armadas católicas de Alemania pasaron a las órdenes de Tilly, viejo soldado encanecido al pie del cañón, hombre cuyo sentido del deber honrado y desinterés destacaban extraordinariamente entre los usos y costumbres militares de aquella época. Su sincera piedad no ofrecía duda alguna. Se decía de Tilly que era un monje con casco de guerrero. Wallenstein abandonaba su alto cargo militar en el mismo instante en que aparecía en territorio alemán un nuevo y peligroso enemigo del emperador, el rey de Suecia. Este acababa de desembarcar con sus tropas. Nadie como Gustavo Adolfo II, influido en la historia del mundo en forma tan decisiva con medios tan insignificantes, se ha dicho de este monarca. De hecho, se hallaba en guerra contra el emperador desde 1627, fecha en la cual Wallenstein había enviado tropas a los polacos para ayudarlos en su lucha contra Suecia. Por su parte, Gustavo Adolfo le había pagado en la misma moneda, manteniendo la resistencia de la ciudad protestante de Stralsund, cuya posesión Wallenstein juzgaba tan necesaria para sus proyectos de flota imperial en el Báltico. El rey de Suecia consideraba su lucha contra los polacos como un episodio más del conflicto general entre protestantes y católicos, aunque por otra parte, para los suecos en aquella prolongada guerra no era la religión el único objetivo, ya que se trataba también de su independencia económica.
El comercio sueco se encontraba amenazado por la hegemonía imperial que Wallenstein quería imponer en el Báltico. En su lucha contra los Habsburgos, sabía Gustavo Adolfo que podía contar con la simpatía activa del cardenal Richelieu. Este pretendía utilizar al rey de Suecia como una especie de soldado mercenario al servicio de Francia, lo que no podía en modo alguno complacer a Gustavo Adolfo. Sin duda debió sonreír irónicamente al recibir las proposiciones francesas. Las negociaciones fueron sazonadas con frecuentes escenas de violencia antes de que pudiera llegarse a 1631 al Tratado de Bärwalde, que se proponía como objetivos la libertad del Báltico y del Océano y la liberación política y religiosa de Alemania. Por su parte, Francia subvencionaría a Suecia con unas 400.000 taleros imperiales al año. Gustavo Adolfo en Alemania. En el momento de su desembarco en Alemania, junio de 1630, el rey Gustavo Adolfo no se había aliado todavía con Francia, pero de un modo u otro, con tratado o sin él, el monarca sueco procuró conservar siempre su independencia con respecto a la política que seguía para la mayor gloria de Francia aquel cardenal tan apasionado como calculador. Estratégicamente, la campaña alemana de Gustavo Adolfo era una lucha por la posesión de los ríos, en una época en que no existían ferrocarriles. Las amplias y llanas vías fluviales de la Europa central ofrecían las mejores posibilidades de transporte. Por otra parte, los ríos constituían una línea de defensa muy favorable para proteger el flanco de tropas en marcha o acampadas al aire libre. Gustavo Adolfo había logrado que cayeran en su poder los ríos bálticos, desde el Neva al Vístula. Apenas desembarcó en territorio alemán, persuadió al duque Bogislav de Pomerania de que le cediera Stettin, ciudad que dominaba el estuario del Oder. A continuación conquistó la de Elba. En Magdeburgo se libró la batalla entre Gustavo Adolfo y Tilly por la posesión estratégica de dicho río. La caída de Magdeburgo en poder de los suecos obligó al príncipe elector Juan Jorge de Sajonia, nieto del duque Mauricio de Sajonia, a adoptar una decisión. Como era protestante, la elección no fue dudosa. La defensa de Sajonia fue el motivo principal de que las tropas sajonas participaran en 1631 en la batalla de Brenfeld al lado de los suecos. El resultado del combate parecía incierto. Tilly tocaba ya 72 años y su adversario la mitad. Además, Gustavo Adolfo tenía la ventaja de ser a la vez rey y jefe militar, mientras que Tilly debía servir y contestar a demasiados amos, al emperador y a los príncipes de la Liga Católica. Si los ejércitos se alejaban en exceso de los territorios de la Liga, los príncipes se lamentaban de no hallarse lo suficientemente protegidos, y si permanecían dentro de sus fronteras, los príncipes deploraban tener que mantener demasiados soldados. La gran marcha del rey sueco. La victoria de Gustavo Adolfo en Brenfeld vengó la derrota de los protestantes en la Montaña Blanca. El grueso del ejército católico quedó prácticamente aniquilado. Gustavo Adolfo unía a sus demás cualidades la ventaja de ser amado y mandar a gente rebosante de fervor por la causa que defendían. Introdujo el traje militar uniforme, cosa nueva entonces, y, previendo el invierno, proporcionó a sus soldados un jubón forrado de piel de cordero. Los ascensos en su ejército se iniciaban a partir de soldados rasos, recorriendo el escalafón regular de los grados, lo que les permitía reorganizarse fácilmente cuando habían sido vencidos. Su columna de infantería se componía de 2 regimientos de 2016 hombres, de los cuales 1100 se hallaban armados de mosquetes y 900 de picas. Estos regimientos se subdividían en cuerpos más pequeños, compuestos por 96 hasta 228 mosqueteros y 216 lasquenetes. Reformó la artillería ideando cañones más ligeros. No menos hábil en sus planes que rápido en la ejecución, el rey sueco desconcertaba los movimientos regulares y premeditados del enemigo, desarrollando una guerra ágil y dinámica. La jornada de Brenfeld señaló un giro completo en el sentido de la guerra y una victoria que puso la línea del Elba en poder de Gustavo Adolfo. Su inmediata estrategia tuvo entonces por objetivo próximo el Rin, el mayor río de Alemania. En tal dirección se puso en marcha Gustavo Adolfo, primeramente a través de la selva de Turingia y luego siguiendo el curso del Main, afluente del Rin. El rey de Suecia se presentaba como un libertador de sus correligionarios oprimidos por lo que se refiere a la guerra psicológica. En cuanto a sus operaciones militares, tenían como primer objetivo cortar las comunicaciones del enemigo con sus bases de aprovisionamiento y utilizarlas en provecho propio. En aquellas regiones de la Alemania occidental se hallaban las ricas ciudades de Württemberg, Frankfurt am Main y Maguncia. Hacia el sureste, en Nuremberg, Augsburgo y Múnich, muchos esperaban delirantes de entusiasmo y otros llenos de angustia la llegada del monarca sueco de rubios cabellos.
Gustavo Adolfo invadió Baviera sin dificultad, así como la comarca en que el Lech desagua en el Danubio. En tal aprieto, el emperador Fernando tuvo que dirigirse a Wallenstein y ofrecerle de nuevo el mando militar de que lo desposeyera 2 años antes, pero entretanto el duque había iniciado negociaciones secretas con Gustavo Adolfo y, según parece, había forjado el proyecto de marchar contra Viena y destronar a Fernando con ayuda de las tropas suecas. Gustavo Adolfo se mostró muy interesado ante aquella insólita proposición y ofreció a este nuevo Alcibíades el mando de un ejército de 12.000 hombres y el título de virrey de Bohemia. Todas estas negociaciones fracasaron a consecuencia de la victoria de Braunfeld, ya que al monarca sueco no le interesó entonces colaborar con aquel hombre de tan dudoso e impenetrable carácter. Por otro lado, no es verosímil que ambas partes hubieran tomado realmente en serio sus recíprocas proposiciones. Gustavo Adolfo muere en Lutzen. De un modo u otro, después de la muerte de Tilly, Wallenstein se hallaba dispuesto a aceptar la oferta de Fernando y a tomar otra vez el mando de las tropas imperiales. En esta ocasión, persuadido de ser insustituible, impuso condiciones inauditas en la historia. Wallenstein no consintió en salir de su retiro, sino con un poder equivalente al del emperador. El emperador debía renunciar a toda fiscalización de las tropas confiadas a su general y otorgarle, además, un principado alemán en recompensa de sus esfuerzos. Recibió autorización para designar a todos los oficiales, exigir a su antojo contribuciones, recompensar, castigar y disponer de todo cuanto confiscara. Se le dio carta blanca en las provincias austríacas, le prometieron no hacer paz ni tregua sin su participación y como el emperador tratara de poner a su lado un archiduque en calidad de ayudante en campaña, exclamó: «No toleraré un compañero en el mando, aun cuando éste fuera el mismo Dios». Este brusco cambio de Wallenstein constituyó un rudo golpe para Gustavo Adolfo, que pretendía, al parecer, marchar contra Viena a lo largo del Danubio, y allí en los propios territorios hereditarios del emperador dictarle sus condiciones de paz. Por supuesto, Gustavo Adolfo prefirió ir hacia el norte, para proteger la ciudad protestante de Nuremberg. Durante 2 meses enteros, verano de 1632, ambos jefes militares mantuvieron una campaña de incesantes y repetidas escaramuzas, que les costó innumerables bajas. Luego, ambos hubieron de separarse sin haber llegado a una confrontación decisiva. Por fin, Gustavo Adolfo y Wallenstein se enfrentaron en Lutzen, no lejos de Leipzig, en noviembre de 1632. Wallenstein tuvo que retirarse, vencido una vez más, pero el rey Gustavo Adolfo halló la muerte en el combate. La muerte de Wallenstein. Gustavo Adolfo desapareció de escena en aquel histórico 6 de noviembre de 1632. Para Suecia la causa protestante constituía una pérdida irreparable, pues en lo sucesivo no hubo nadie capaz de organizar la poderosa alianza protestante para el logro de la cual Gustavo Adolfo había orientado todos sus esfuerzos y de la que era jefe indiscutible. Su canciller y hombre de confianza, Axel Oxenstierna, que dirigía a la sazón la política exterior sueca, solo en cierto modo pudo mantener vigentes los grandes proyectos de su rey, logrando que los protestantes de la Alemania meridional firmaran en Heilbronn 1633 un acuerdo bajo el Directorio Protector de Suecia. Oxenstierna oponía así un serio obstáculo a las interesadas miras de Juan Jorge de Sajonia y de Richelieu, que pretendían ponerse al frente de los luteranos alemanes. Sin embargo, no fue posible llevar a la práctica la idea de una coalición general de los principados protestantes de Alemania. El elector de Brandenburgo impuso condiciones inaceptables y el de Sajonia se puso declaradamente en contacto con el emperador, con intención de concertar una paz desfavorable a los suecos. Por su parte, Wallenstein no quería ni oír hablar de armisticio antes de haber expulsado a todas las tropas extranjeras de Alemania, tanto españolas como suecas, y obró en consecuencia durante sus negociaciones secretas con las cortes de Sajonia y Brandenburgo. Mientras tanto, no cesaba de promover operaciones militares contra Sajonia. Con todo, las diferencias entre ambos bandos eran todavía demasiado pronunciadas para poder llegar al logro de una solución pacífica. Wallenstein, en vez de erigirse en pacificador de Alemania, se enemistó con todos. A ello contribuyó en gran medida el misterio de que rodeaba todas sus acciones y sus bruscos cambios de alianzas. Acusado abiertamente de traición en la corte de Viena, los agentes del emperador intentaron sobornar a cada uno de sus subalternos. Wallenstein reaccionó en los primeros meses de 1634, obligando a sus oficiales a prestar juramento de fidelidad hasta el último suspiro.